Lo primero es agradecer a la Fundación la invitación, a ustedes que con este día andan por acá, y a los que están conectados. Bueno, se han tirado muchas preguntas que la verdad que me las llevo para seguir reflexionando, pero que lamentablemente no estoy en condiciones de responder sobre algunas de ellas, porque sí creo que hay coincidencia en que este libro nos genera una serie de elementos como cuando algunos de nosotros, muy jóvenes, empezábamos a militar, y este libro significaba un compendio en donde había muchos conceptos sobre los cuales reflexionar. Yo quiero celebrar el nacimiento de un hombre bueno, porque la palabra decir un hombre bueno se la ha escuchado tanta gente cuando se refiere a Trías, y no es poca cosa que alguien que tiene todas las facetas que tiene Trías se coincida en la capacidad humana que había atrás de todas esas facetas que tiene de pensador, de historiador, de diputado, de militante de causas justas, de diferentes responsabilidades que llevó adelante. Por eso me parece que hacemos muy bien en celebrar estos 100 años de Vivian, y celebrarlo con la reflexión sobre su pensamiento. Mi participación hoy acá es la de una militante que justamente en mi adolescencia abrazo las causas socialistas, y el impacto que sobre mi generación tuvo este libro Por un socialismo nacional. No solo la figura de Trías y toda su producción, yo no pude disfrutar de la cercanía de la cual muchos pudieron hacerlo, porque, bueno, no solo porque era muy joven, sino porque también fueron años en los cuales una primera ilegalidad del PS y luego la dictadura cívico-militar complejizaba mucho para algunas actividades como poder disfrutar incluso de su docencia, ¿verdad? Porque si algo tiene Trías es esa potencia pedagógica que la hacía, sí, en su docencia, pero también la hacía en los debates parlamentarios, en las tribunas, y en toda esa producción que solo 58 años dura la vida de Vivian, y cuando uno pone a releer toda la producción intelectual que tuvo, más toda esa otra que no ha llegado a estar publicada, la verdad que llama extraordinariamente la atención. Entonces, Por un socialismo nacional no solo tiene un impacto importante en pensadores de Latinoamérica, también lo tiene en esa militancia que tenía características diferentes a la militancia actual, porque uno abrazaba esas causas desde edades que hoy es impensado que se vuelquen no solo a militar, sino a involucrarse en eso que hacíamos en esa época, en épocas en que la militancia era en la calle, pero también era en aquello de que no hay tarea revolucionaria sin teoría revolucionaria, y tratábamos de que efectivamente hubiera un debate político muy fermentado. Entonces, todo lo que dice Por un socialismo nacional era parte del debate, supongo que de las direcciones políticas, pero los militantes también teníamos esto. Era muy común, o encontrar a alguien con el libro rojo de Mao, o encontrar a alguien con Por un socialismo nacional abajo. Pero eso era parte de un tipo de militancia en la que los debates eran muy frontales, y donde algunas de las expresiones que acá están dichas, que eran posicionamientos muy fuertes de Trías, pero también del partido al cual pertenecía, granjeaban la segura confrontación con algunos otros compañeros de ruta, ¿no? Me refiero a que toda la crítica existente en función de la visión de la Unión Soviética y toda la concepción dividía aguas, ¿no? Y esas aguas se saldaban con epítetos. Bueno,
sos un agente de la CIA. Esta es la que nos tocaba a nosotros. O la despectiva respuesta, sos un menchevista. O sea, no funcional, que lleva consecuentemente las posiciones. Entonces, creo que no solo había necesidad de formarse, también había necesidad de interpretar algunos fenómenos, dentro de los cuales en algunos aspectos están las críticas que también esos militantes tuvimos, de visiones que no son las que hacía referencia Luis con relación a lo militar, sino de posicionamientos que nos dividieron, confrontaron y que le hemos criticado, seguiremos criticando a Vivian. En particular en esa visión de que podían existir militares mejor intencionados de los que efectivamente estaban para dar un golpe y una estabilización y un quiebre institucional en nuestro país. Entonces, creo que bueno, lo importante era decir que ese es el lugar desde donde me ubico para esta reflexión y que supone la lectura de este libro, que ellos señalaban, compañeros que lo precedieron, las ausencias de referencias, es cierto, pero también esto expreso Trías lo dice en el libro, que no quiere cargar, yo creo también que tiene otras explicaciones, ¿no? Pero efectivamente él dice que no quiere cargar tanto de citas y de referencias como para no hacer este libro algo más amigable en la lectura y en el estudio. Capaz que es una picardía de las tantas que tenía de Gordo Bueno para justificar algunas ausencias de referencia. Creo que sí, hay como una especie de sincretismo en un montón de referencias de las cuales llena el libro, porque esto no es criticar ausencias, no, algunas ausencias, ¿no? Y que van desde Mao, Stalin o Lefebvre, Lenin, pasando por una innumerable cantidad de referencias, y en todas ellas abreva de una manera en la que, bueno, o rescata esos postulados, o es muy sincero en la crítica, y creo que a lo largo del libro son muchísimos los temas a los que hace referencia, y en algunos casos podía eventualmente haber obviado algunas referencias, pero se mete con todo. Y creo que no solo muestra una visión integral, profunda, reflexiva, sino que también valiente, porque bueno, había muchos temas en ese momento que había que abordar con relación a la vía, al socialismo, una discusión muy importante, y coincido, Aldo, con que en ese momento el socialismo chileno tenía un nivel de debate fermental y había una muy importante vinculación entre ambos partidos. Bueno, creo que esto de ni calco ni copia también suponía un gran parteaguas. Y para quienes llevamos adelante la militancia política, era muy identitario el poder decir que pertenecíamos a un partido en donde no había centros a los cuales seguir, no había partidos guías, no había el posicionamiento que justamente nos diferenciaba de los comunistas en ese momento. Claro, hay que pensar todo esto en un preferente, y hay muchas discusiones que se atenúan una vez que tomamos la definición de ser parte de algo que no nos quita identidad, pero sí nos genera una nueva identidad. Y en la que a veces se abusa de decir, no vamos a discutir esto porque no vamos a romper mucho, y si se concibe esto que no sea de manera unitaria, hay que cuidar estas cosas. Yo creo que se abusa de eso, y que hemos disminuido muchísimo
la capacidad de poder analizar cosas sin tantos preconceptos. Creo que el materialismo histórico, donde ayuda con rigor a definir todos los aspectos que hacen a la realidad uruguaya, aunque este no sea el libro fundamental, están otros que desbrosan la cuestión agraria, la cuestión de la banca, otros resortes de poder, pero acá sí lo que logra es, bueno, plantearnos muy claramente cómo es esa dependencia con el imperio, cómo es ese capitalismo deforme, en el que él lo que dice es, no es que no existan desarrollos capitalistas en nuestra sociedad, coexisten muchas formas, y lo que no va a haber es un capitalismo genuino, un capitalismo que sea la vía para lograr luego otras etapas, porque el imperio no lo va a permitir. Y el imperio va a determinar qué cosas sí y qué cosas no. Para todos quienes somos periferias, países subdesarrollados, que buscamos una vía propia. Entonces, creo que cuando él habla de algunas cosas, me las voy a saltear, porque ya han hecho referencia otros compañeros. Cuando él habla de la estructura del subdesarrollo de nuestro país, que baja nuestra realidad, pero en realidad es la estructura del subdesarrollo de los países de nuestra Latinoamérica, un poco más, un poco menos, se basa en esos otros estudios donde profundiza en algunos de los temas, pero habla de la constelación del latifundio ganadero. Algo de esto se vio en la charla primera que tuvimos acá. Como un cordón umbilical, en donde efectivamente allí tenemos reservado un papel, que es la generación de carnes, lanas, baratas, producidas por ganadería extensiva, con una gran explotación del trabajador rural. Uno también recuerda que debieron pasar 100 años de la primera ley de 8 horas para que se le consagrara derechos a los trabajadores rurales, cosa que ocurrió en uno de los gobiernos del frente. Regulación de la jornada laboral y régimen de descanso de los trabajadores rurales. Con debates que se podían ver hace algunos años en el Parlamento Nacional, pero que son los posicionamientos de clase a lo largo de la historia, y seguirán siendo los parteaguas que estarán planteados con estas cuestiones. Sin duda, el tema de la banca, el tema del comercio exterior y todo lo que significa que aquellas 500 familias que ella describe desmenuzando, bueno, son parte de cada uno de estos engranajes en los cuales se desarrolla la economía de un país dependiente, y en donde él insiste en diferentes visiones, decir, bueno, no somos países subdesarrollados, pobres, somos países subdesarrollados empobrecidos, con lo cual desarrolla muy claramente la teoría de que, a diferencia de lo que planteaban otros compañeros en el campo de la izquierda, no va a haber un desarrollo genuino capitalista, no es posible que lo haya por esa dependencia, pero además por una cuestión de clase, en donde a la oligarquía vinculada a los intereses del imperio se le suma una burguesía nacional con muy poca potencia como para encarar una cuestión transformadora, y termina siendo parte de ese bloque oligárquico, dejando reservado, bueno, algunos pequeños productores o incluso gente vinculada a muy pocas experiencias industrializadas como parte de lo que en algún momento va a plantear con claridad que es hegemonizado por la clase trabajadora, una alternativa que confronte para esa fase
de la Revolución Nacional y la Revolución Socialista. Y entonces creo que de las cosas que también importan es esa visión, donde creo que es de las deudas más pendientes que ha tenido la izquierda y el progresismo en Latinoamérica, que es la integración, para que efectivamente no solo se cumplan todas esas leyes de las cuales describe en detalle y da ejemplos de las mismas, sino como la necesidad imperiosa de que la región, el patio trasero del imperio, pueda tener un desarrollo real y aspirar a sociedades más igualitarias. Creo que cuando ya finalizando la obra, ya me vas a mostrar el no lo muestro. No, asumo. Bueno, no. Se basa en el artilismo y en Bolívar para decir, bueno, allí hay tareas pendientes también, ¿no? Para generar la base de la integración. Y dejar bien claro que no existe contradicción entre el nacionalismo revolucionario y el internacionalismo proletario, sino que la no dependencia o el internacionalismo que apoye sin intereses los procesos revolucionarios tiene que ser parte de ese internacionalismo y que, bueno, hay experiencias que reclaman la atención de los grandes centros, pero sin la exigencia del acatamiento de todas sus dictámenes, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que sobre el final está planteado es la caracterización de una situación revolucionaria o de una situación prerevolucionaria. Y también estas eran discusiones en donde en los diferentes momentos de esas décadas, golpe o tiempos previos, se discutía con mucha intensidad cómo podía devenir los procesos y la necesidad de conformar de manera policlasista y pluripartidista alternativas que mantengan a nuestros países por la senda de libertades y de la construcción de ese proyecto con el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Lamentablemente, el imperio tenía otro destino para todos nosotros, y bueno, así se sucede en Plan Cóndor, y así se suceden las atrocidades que todos sabemos y que hace un día nomás conmemoramos esos 49 años del golpe de Estado y de la huelga general. Creo que Vivian es de esas personalidades en donde aún aquellas críticas que fueron muy fuertes, porque el fracaso electoral fue muy fuerte para la realidad del Partido Socialista, o las discusiones tácticas sobre cómo valorar los diferentes actores cuando el golpe de Estado del 73, son aspectos que no nublan, sino que son parte de ese debate franco al cual Trías siempre nos convocó, a mostrarnos que era tan complejo todo, que valía la pena que todos pusiéramos lo mejor de nosotros para desbrozar esa complejidad y poder invitarnos, como desde todos los ángulos de su polifacética figura nos invitaba, a ser parte constructora de esa liberación nacional, con los mejores rasgos de cada uno de nuestros países, que nos identificaría y que en ningún momento haría que fueran tan similares realidades que siempre eran diversas y que lo que había que hacer era estudiarlas en profundidad para tener las claves concretas de cada realidad y encontrar las alternativas en ese sentido. Así que para mí es un placer haber estado acá y creo que, bueno, que Trías siempre nos va a dar material de discusión y de estudio, pero sobre todo de la apuesta a la transformación concreta, porque no quedaba en el gabinete
en el estudio sin involucrarse directamente como lo hizo a lo largo de su vida. Muchas gracias.